Muy bien, queridos hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 14 al 16. El título de este sermón es La cruz que divide al mundo, salvación y juicio. Leemos a partir del verso 14. Porque vosotros, hermano, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación y las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. Hasta ahí nomás, hermano, la palabra del Señor. Yo no sé si ustedes alguna vez pensaron o meditaron sobre esto, y es que cada vez que alguien, incluido nosotros, mencionamos el día domingo, ya sea consciente o inconscientemente, está confesando una gloriosa y preciosa verdad que abrazamos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa verdad? Que Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, resucitó. Eso es lo que afirmamos cuando mencionamos el día domingo, hermanos, porque el primer día de la semana pasó a ser lo que nosotros entendemos como ese glorioso día del Señor. No por decisión humana, sino precisamente porque ese fue el día en el que relata la Escritura que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Y desde entonces, ¿qué es lo que han hecho los cristianos a lo largo y a lo ancho de la historia? Se han reunido, han interrumpido sus rutinas para reunirse alrededor de su santa palabra. La palabra de Cristo, la Sagrada Escritura, vino a ser el centro de la liturgia cristiana. Nos reunimos a cantar y a escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Ahora, ¿por qué razón hemos hecho eso los cristianos a lo largo de la historia? Porque hubo un hombre que resucitó, hermanos. Y ese hombre no es ni más ni menos que el mismo Hijo de Dios. Eso es lo que declara la Escritura. Y porque su cruz y su tumba están vacías, esa es la razón por la cual la historia, hermanos, de la humanidad, podríamos decir, se ha dividido. Repito, hubo un hombre que resucitó y ese hombre es Cristo Jesús. Y su tumba vacía, el hecho de que Él ya no está en una cruz, la cruz no pudo vencerlo, la tumba no pudo retenerlo, esa es la razón por la cual la historia de la humanidad se divide. Y no solamente la historia, no solamente el tiempo, sino el destino eterno de cada ser humano. En gran parte del mundo, ustedes saben, quizás los que recuerdan allí su paso por la escuela, saben que se divide, no en todos, pero en la mayoría de nuestro mundo, en nuestro planeta, por decirlo así, el tiempo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, cuando vos mires mañana qué fecha es, o cuando en esta semana estés ahí perdido en el tiempo, que a veces nos perdemos, y mires la fecha que es hoy, vos estás obligado a recordar la centralidad de Jesús en la historia de la humanidad, la importancia de nuestro Señor Jesús en la historia de la humanidad. Él es la razón por la cual contamos nuestros días, tenemos nuestro calendario y demás cuestiones, pero repito, no solamente el tiempo se divide en dos, sino que cuando nos paramos frente a la realidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendemos que toda la humanidad queda dividida por la causa de Cristo. Desde que Cristo vino a este mundo, solo hay dos grupos de personas en el mundo, los que creen en Él y los que no creen, los que son suyos y los que no lo son, los que le aman y le siguen y aquellos que le rechazan con todo su corazón. Nosotros nos encanta definir a la gente, nos encanta categorizar a la gente por raza, por nivel económico, por ideología, por educación, pero la realidad es que más allá de todas las clasificaciones que nosotros podamos hacer de la humanidad, de la sociedad, de la gente que componen las diferentes culturas y sociedades, la realidad es que hay solo dos clases de personas, los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Repito, no hay más opciones. Los que están en Cristo y los que están fuera de Él. El mismo Señor Jesucristo
va a decir en Mateo 10:34, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y eso es muy llamativo, porque no son las palabras de un fundamentalista islámico, no son las palabras de un extremista, son las palabras de aquel que la Escritura lo describe como el príncipe de paz. Pero tiene sentido lo que el Señor está diciendo allí, en la pluma de Mateo, porque la cruz de Cristo es lo que no deja a nadie en un estado neutral. El Evangelio, hermano, no es una opción más en las diversas opciones religiosas de este mundo. No es una opción más. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le va a decir que la cruz es locura para quienes, para los que se pierden, pero para los que creen, la cruz es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Y donde Cristo es proclamado, hermanos, con total y absoluta fidelidad, el mundo se divide, la gente se divide. Algunos van a creer y se van a salvar, y otros se van a oponer, se van a endurecer. Y dice la Escritura que aquellos acumulan juicio para el día de la ira venidera. Entonces, no hacer nada con Jesús, hermanos, ya es una declaración de guerra, es una declaración terrible frente a la realidad de quién es Él. Si el Dios del cielo, hermanos, el Dios eterno y glorioso que se proclaman en las páginas de la Biblia, si ese Dios llama al hombre a arrepentirse y a seguir a su Hijo, a poner su fe en la persona y en la obra de Cristo, responder con indiferencia es una declaración de guerra que yo hago contra Dios. Responder con indiferencia al llamado del Evangelio, eso es rebelión, hermanos. Y esto es algo que lo tienen que entender los más pequeños que están en este lugar, hasta el más anciano de este lugar. Repito, jóvenes, adultos y ancianos, nadie en este lugar puede ser neutral ante la persona y la obra de Cristo. Y hoy vamos a recordar eso, porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a hacer memoria de esa obra gloriosa que llevó a cabo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero este conflicto que yo le estoy planteando, porque yo no sé si ustedes, yo creo que depende de tu estado, depende de tu condición, será las emociones que se deben encontrar al escuchar esto que yo estoy mencionando. Pero este conflicto no es nuevo para nosotros, porque nosotros acabamos de leer un pasaje que Pablo le manda a una iglesia, que es la iglesia que está allí en Tesalónica, y la iglesia en Tesalónica ya lo vivió desde sus comienzos. Yo en más de una ocasión les he mencionado que esta es una iglesia joven, está compuesta por nuevos creyentes. Ellos creen en el Evangelio, producto del trabajo y el esfuerzo misionero de Pablo y de su equipo. Ellos abrazan el mensaje del Evangelio con gozo, pero inmediatamente ellos comienzan a experimentar esta oposición, ¿no es cierto? Comienzan a experimentar el sufrimiento de quienes, de parte de aquellos que se oponen y rechazan a Cristo, que se oponen y rechazan el Evangelio. Ahora, la pregunta que podríamos hacer es ¿por qué vivieron esto estos creyentes? ¿Por qué vivieron esta situación? No solamente los tesalonicenses, sino todos aquellos donde Cristo fue aceptado, el mensaje del Evangelio fue aceptado. Bueno, la respuesta es porque donde Cristo es recibido como Rey, hermano, el mundo se alborota. Y es lo que nosotros vemos a lo largo y a lo ancho del trabajo apostólico, de la expansión que hubo del Evangelio cuando sale de Jerusalén propio de la persecución. Repito, cuando Cristo es recibido como Rey, el mundo se alborota. Pero fíjense lo que hace Pablo en este pasaje. Pablo, frente al sufrimiento que están padeciendo los tesalonicenses, él no les consuela diciendo que todo ya va a pasar pronto, ya todo se va a calmar. Él no le está prometiendo que en breve quizás las cosas van a mejorar. Lo que Pablo está haciendo es afirmar a estos creyentes en la gloriosa verdad del Evangelio. ¿Y cuál es esa gloriosa verdad del Evangelio? Ustedes están en Cristo, en pocas palabras es lo que le está diciendo. Ustedes están en Cristo y por eso van a participar de su gloria, pero también van a participar de su sufrimiento. En esencia es lo que Pablo le está diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo nos separa del mundo. Repito, donde Cristo es proclamado con fidelidad, ahí ocurre una división. Cristo nos separa del mundo, pero hay una verdad gloriosa que Pablo plantea en este pasaje, y es que
al mismo tiempo que Él nos separa del mundo, nos hace uno con su pueblo, con ese pueblo que Él va a venir a buscar un día y que se llama iglesia. El pasaje dice, vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Fíjense qué interesante. Y acá hay un detalle que no podemos pasar por alto en la introducción de este pasaje, porque los tesalonicenses estaban separados de aquellos que componían la iglesia de Cristo en Judea. ¿Por qué? Porque ellos eran gentiles. Ellos, la iglesia en Tesalónica, en su mayoría eran griegos, eran no judíos básicamente. Entonces había una separación por raza, por cultura, por geografía. Geográficamente estaban en lugares totalmente distintos. Los creyentes en Tesalónica y en Judea, compartían una misma identidad, a pesar de todas aquellas cosas que podían ser un obstáculo quizás, una barrera. Ellos compartían una misma identidad. ¿Y cuál es esa identidad? Eran uno en Cristo, hermanos. Ellos estaban unidos no solo en la fe, sino también en el padecimiento. Estar unido a Cristo es compartir su gloria, dijimos antes, y sus padecimientos, sus sufrimientos. Eran mayormente gentiles, les dije, los de Tesalónica. Los otros eran mayormente judíos, pero Pablo los describe exactamente igual. A los de Judea les va a decir las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Y a los tesalonicenses, ¿te acordás del saludo que le da en el capítulo 1, verso 1? Les dice, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Iglesia en Judea y iglesia en Tesalónica, Pablo está comparándolos, los describe de manera exacta. Lo que los define a estos creyentes no es su trasfondo cultural, no es su trasfondo social ni racial, sino que es el hecho de estar en Cristo. Y este pasaje, hermano, estos dos versículos del capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, nos revelan una realidad espiritual sumamente profunda que define a la iglesia de Cristo a lo largo de todas las eras, a lo largo de todo el tiempo. La cruz que salva es la cruz que también divide. Esa es la realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es estar unido a su pueblo, dijimos, participar de sus sufrimientos, y es estar en conflicto con un mundo que odia la cruz, con un mundo que odia la luz del Evangelio. Entonces, con todo esto que yo le acabo de mencionar en su mente, vamos al primer punto de este sermón, y algo que aprendemos y que está, yo no diría claramente visible, pero está en el pasaje, hermanos. Y lo primero que aprendemos es acerca de nuestra identidad como iglesia. Nuestra identidad como iglesia no nace en nuestras diferencias, en lo diverso que somos. No, nuestra identidad como iglesia se demuestra en nuestra unión con Cristo y en que Él nos ha hecho un solo pueblo. Repito, nuestra unión con Cristo nos enseña, nos demuestra que somos un solo pueblo que compartimos una misma identidad. Verso 14, una vez más. Vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Fíjense que Pablo está afirmando una verdad poderosa, hermanos. ¿Y cuál es esa verdad? Toda iglesia en cualquier lugar del mundo comparte la misma identidad. No importa si la iglesia está en Sunchales, no importa si la iglesia está en San Juan, en Buenos Aires, en Paraguay, en China, donde sea. Si es verdaderamente una iglesia de Cristo, esa iglesia, esa congregación está en Él, está en Cristo, es una iglesia de Dios, es una iglesia verdadera. Entonces las distancias geográficas, las diferencias culturales se desvanecen, así como pasó con las iglesias de Cristo en Judea y la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué se desvanecen cualquier barrera o cualquier diferencia? Porque todos los redimidos por la sangre del Cordero pertenecen a una sola familia espiritual, hermanos. En pleno siglo XXI, donde nosotros estamos viviendo, en los tiempos que nosotros vivimos, esto puede parecer una afirmación obvia. Quizá alguno piensa y está pensando, bueno, no está diciendo nada nuevo, eso es claro, es entendible. Claro, eso es claro para nosotros que somos
los creyentes en Cristo, 2000 años después, hoy estamos nutridos de teología, muchos de nosotros tenemos acceso, facilidad a poder conocer la Escritura, a material, a recursos sumamente valiosos, pero eso no era algo obvio en los días de Pablo, hermanos. De hecho, lo que Pablo estaba diciendo era revolucionario. Nosotros no vivimos a diario, hermano, la profunda y arraigada hostilidad que existía entre judíos y gentiles en el mundo antiguo. Nosotros lo vemos como un hecho histórico o como algo histórico, pero nos cuesta entender en profundidad cuál era el contexto que estaba rodeando este tipo de afirmaciones. A nosotros nos cuesta dimensionar, hermano, lo impactante que fue esta conexión que Pablo está estableciendo entre las iglesias de Judea, compuesta por judíos, y la iglesia en Tesalónica, integrada por gentiles. ¿Ustedes recuerdan la reacción, como para meternos en lo que está pasando de fondo en nuestro pasaje? ¿Ustedes recuerdan la reacción de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando Jesús le pide de beber agua? Hay una escena allí normal, común y corriente. ¿Cuál es la escena? Un hombre cansado, nuestro Señor Jesús, con sed, le pide agua, pero esta mujer le responde de una manera interesante y sorprendente, porque ella le va a decir: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, si yo soy una mujer samaritana? Entonces Juan añade un detalle, dice: porque judío y samaritano no se tratan entre sí, va a decir Juan. Ahora, esa es la realidad que pasaba en este contexto. Los judíos y los samaritanos no usaban ni siquiera el mismo vaso, los mismos cubiertos, los mismos utensilios, no compartían nada, absolutamente nada. Beber del recipiente de un samaritano, hermano, era para un judío contaminarse. ¿Por qué? Porque el judío veía a los samaritanos como gente inmunda. Hay razones étnicas, históricas y religiosas que no nos vamos a meter en ese detalle, pero es importante que a ustedes le quede esto en su mente. Los judíos odiaban a los samaritanos y era un desprecio real, no era algo verbal solamente, no, era real. Pero no solamente odiaban a los samaritanos por el trasfondo que hay en la historia de ambas culturas. Ellos odiaban a todos aquellos que no eran judíos, hermanos. Es así, los consideraban como perro al no judío. Esa es la realidad de esta gente, de este pueblo, de esta nación. ¿Ustedes se acuerdan otro episodio? Vamos a refrescar un poco nuestra memoria, que se plantea en Hechos capítulo 10. Hay una escena que Lucas, el autor de Hechos, lo plantea allí, y es cuando Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio, un centurión romano. ¿Qué es lo que hace el Señor? Primero tuvo que mostrarle a Pedro, tuvo que enseñarle una visión que no llamara inmundo a lo que Dios había limpiado. Y cuando Pedro finalmente predica en la casa de este hombre, de este centurión, en la casa de Cornelio, fíjense qué interesante lo que dice Lucas. Pedro comienza su mensaje diciendo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Yo no sé si alguna vez te detuviste a pensar en esto, pero yo quiero hacerte pensar. ¿Vos te imaginás a alguien que va a tu casa, o ustedes se imaginan que invitemos a un predicador acá en esta iglesia para traerlo más a nuestra realidad, y comience un sermón así como está comenzando Pedro su sermón en la casa de Cornelio? Yo pensaba que ustedes eran personas impuras. Imagínate que viene alguien y nos dice así: yo pensaba que ustedes eran despreciables, yo pensaba que ustedes eran personas inmundas, indignas. ¿Cómo reaccionaríamos si escucháramos a alguien decir semejante cosa? Pero Cornelio, hermanos, y los suyos, su familia, ellos querían a toda costa oír el mensaje del Evangelio. Porque ellos entendieron que sin Cristo no había vida, y Dios sabe esto y lo manda a este hombre, a Pedro, a proclamarle el mensaje del Evangelio. Pero estos son ejemplos que nos muestra la Escritura y que nos ayudan a entender cuál era la idea de un judío hacia un gentil. Esa era la mentalidad generalizada en el pueblo judío, hermanos. Todos los demás eran perros, eran gente impura, indigna, hasta que Cristo vino. Hasta que Cristo vino y con su sangre, dice Pablo, derribó toda separación. Efesios 2:14, Él es nuestra paz, va a decir Pablo, a una iglesia gentil, que de ambos pueblos hizo uno.
Ahora en Cristo, lo que está diciendo Pablo, no hay distinción que nos separe. No, ¿por qué? Porque estamos unidos a Él por la fe. Entonces ya no importa trasfondo racial, cultural, económico, educacional, no importa nada de eso. Todos los creyentes de todo lugar, de toda época, dice la Escritura, somos uno en Él. Pablo lo expresa de forma maravillosa, Efesios 4, versículo 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Más claro, imposible, hermano. Entonces, lo que nos une a Cristo es infinitamente más importante que lo que nos diferencia humanamente hablando. Entonces, tenemos más en común con un cristiano ruso, poner la identidad, la nacionalidad que vos quieras, que con un incrédulo argentino. ¿Se entiende? Compartimos muchas cosas en común con alguien que está en el otro lado del mundo y que es de Cristo, que con un familiar tuyo y que no pertenece a Cristo. Esa es la realidad, hermanos. La sangre de Cristo ha formado una nueva humanidad, un nuevo pueblo, una nueva familia, y esa es nuestra identidad como iglesia. Al estar unido a Cristo, es nuestra identidad, somos su pueblo. Y esta verdad tiene que producir en nosotros, hermanos, un profundo amor, un profundo interés por nuestra iglesia local, pero también un profundo y amor sincero por la iglesia de Cristo, la iglesia universal. El Señor no va a venir a buscar solo a esta iglesia, sino que Él va a venir a buscar a todas aquellas iglesias que son iglesias verdaderas de Cristo y que componen la iglesia universal. Entonces no te quedes con esa idea de que la iglesia de Cristo está dentro de estas cuatro paredes. Esta es la iglesia local. Pero la iglesia de Cristo va más allá de nosotros, hermanos. Es el pueblo redimido, comprado a precio de sangre por nuestro Señor. Entonces, eso te tiene que llevar a pensar y a dimensionar correctamente lo que es estar en una iglesia local. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de algo mucho más grande, más glorioso, más eterno. Y dice la Escritura que somos uno en Cristo, por más distintos, por más diferentes que nosotros seamos. Por eso, lo que nos une con otros creyentes, hermanos, es aquella obra gloriosa que hizo Cristo por nosotros, pero eso que nos une es también lo que genera oposición y rechazo, porque Pablo lo menciona también allí en este pasaje, en la segunda parte del verso 14. Dijimos antes que debido a nuestra unión con Cristo somos un pueblo y compartimos una misma identidad. Pero según Pablo, esa unión con Cristo nos hace también parte de un pueblo que comparte la misma oposición, la misma hostilidad. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ya no más judíos, gentiles, no, un solo pueblo, una sola iglesia. Ahora, ¿en qué fueron imitadores los tesalonicenses? Pues habéis, y acá está la palabra clave, padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron los judíos. Fíjate, comparten una sola identidad, pero ahora también resulta que comparten hostilidad, oposición. Pablo no solo destaca que los tesalonicenses y los creyentes de Judea compartían la misma fe, sino que también están compartiendo el mismo sufrimiento, porque su identificación con Cristo no solo los une, sino también, no solo los une en identidad, sino que también los une en oposición, en rechazo, en sufrimiento. La iglesia de Cristo, hermanos, en todas las épocas y lugares, ha sido una iglesia perseguida. Lo es y lo seguirá siendo hasta el momento en que Cristo venga por su iglesia. En cada iglesia verdadera, en cada iglesia fundada sobre Cristo, uno puede encontrar diferencias,
puede encontrar diferencias culturales, formas de alabanza, estructuras. La liturgia quizás se lleva diferente a cómo lo hacemos quizás nosotros. Pero uno encuentra un patrón claro y profundo en una iglesia verdadera de Cristo. ¿Y cuál es ese patrón? Que el mundo odia a los que pertenecen a Cristo. Entonces, todas las iglesias verdaderas de Cristo van a experimentar rechazo y oposición. Repito, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo ha sido, lo es y seguirá siendo una iglesia perseguida. Y esa hostilidad, ese rechazo, aunque se manifiesta en diferentes grados, está presente en todos los lugares, hermanos, donde el Evangelio es predicado con fidelidad. Si no, hay que empezar a distorsionar el mensaje del Evangelio. Si vos querés ser agradable, si querés acaparar la atención, si querés acaparar los medios de comunicación, si querés sonar bonito, tenés que distorsionar ese mensaje que genera hostilidad y división, que es el mensaje nada más y nada menos que el mensaje de la cruz. La oposición al cristianismo, hermano, es global y es espiritual. No es una oposición cultural, ni política, ni social. No, es espiritual. Recordemos las palabras de Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, ¿qué dice la palabra? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros vivimos, hermano, habitamos en este mundo, pero dice la Escritura que pertenecemos a otro reino. Tenemos otro Señor, otro amo, otro dueño. Nosotros no nos movemos por las motivaciones y los valores que distinguen a este mundo. No, nuestras motivaciones y valores son diferentes. Y si sos un creyente, debiera caracterizarte esto que yo estoy diciendo. Entonces, eso, ¿qué es lo que genera? Problema. Eso genera oposición, eso genera rechazo. Dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? ¿Qué va a suceder? Digo, van a padecer persecución. No está diciendo todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús en este mundo van a ser los más reconocidos, van a ser los más campeones. No, van a padecer persecución. La única manera de evitar el rechazo del mundo, hermanos, es adaptándose al mundo, es adaptándome a Él, es pareciéndome a Él. La única manera de evitar el rechazo del mundo es cediendo ante el mundo. Pero si vivimos para Cristo, dice la Escritura que vamos a sufrir por Cristo. ¿Y saben qué? Eso es inevitable. Hay que huir del cristianismo. O sea, hay que salirse de la fe del Evangelio para evitar esto, básicamente. Y muchos han hecho eso. Muchos han hecho eso. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, por lo cual, estoy leyendo nueva traducción, Reina Valera 60, después comparo con la nueva traducción viviente, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas, dice Pablo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Fíjate, Pablo dice, no pudimos soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas, es decir, enviamos a Timoteo porque ya no aguantábamos más. ¿Y qué es lo que no aguantaban más? El exhortarles, el confirmarles. ¿Qué cosa? Respecto a la fe de ustedes, le está diciendo a los tesalonicenses, no se inquieten por las tribulaciones, la oposición, la persecución que están sufriendo. ¿Por qué? Porque para esto fuimos puestos. La nueva traducción viviente dice, ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Eso no es llamativo, hermanos. Eso no es llamativo, pero es la realidad de la fe del Evangelio. En vez de llenarse de amargura, en vez de llenarse de resentimiento en medio de la persecución, estos creyentes en Tesalónica, ellos estuvieron dispuestos a sufrir por causa de su fe. Y nosotros tenemos que poner especial atención a esta iglesia, porque es un modelo, es un ejemplo para nosotros. La oposición, hermano, no es un accidente. El rechazo
no es un accidente. La burla no es un accidente. No, es parte del diseño soberano de Dios para su iglesia. Nuestra identidad radica en nuestra unión con Cristo. Pero la hostilidad que viven las iglesias de Cristo a lo largo de la historia, a lo largo y a lo ancho de este mundo, forma parte del diseño soberano de Dios para su iglesia. Y cuando los creyentes soportan con fe la prueba, ¿saben qué? Ese no es el resultado de tu fuerza humana. Ese no es el resultado de lo grandioso que vos sos, no. Esa es la evidencia viva del poder, hermano, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que inspiró esa palabra. Cuando los creyentes soportan la oposición, eso es evidencia de la acción, del poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. La perseverancia en el sufrimiento, hermano, es una obra de su Santo Espíritu. Dice el capítulo 2, verso 13 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias. Fíjate las palabras de Pablo. Damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Y qué es? Es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo está diciendo, cuando ustedes recibieron el mensaje, la palabra de Dios, la recibieron como lo que es la palabra de Dios y tiene poder y actúa en nosotros y lo estamos viendo. Nosotros lo estamos viendo. Porque la pregunta que podemos hacerle a este pasaje, ¿cómo sabía Pablo que la palabra de Dios estaba obrando en los tesalonicenses? Porque ellos estaban perseverando en medio de la persecución. Ellos estaban perseverando en medio de la oposición. Anteriormente, capítulo 1, versículo 6 de la primera carta, le dice, vosotros viniste a ser imitadores del Señor, de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La evidencia de Dios, de que Dios está obrando, hermano, en una iglesia, no es la ausencia de pruebas. La evidencia de que Dios está obrando en una iglesia no es el show, no. Es la perseverancia en medio de las pruebas, en medio de la oposición, que genera ese mensaje glorioso de la cruz de Cristo que proclama a la iglesia. Pablo da gracias a Dios porque estos nuevos creyentes son nuevos creyentes. Ellos están permaneciendo fieles, firmes, en medio de la aflicción. Pero no solo eso, sino que ellos están ejemplificando cómo yo debo mantenerme firme en medio de la oposición. Con gozo. Ellos están sintiendo gozo el ser atribulados por la causa del Evangelio. ¿Y saben qué? Eso no es natural. Por eso les decía antes, no es algo que nace en el esfuerzo humano, en el corazón humano. Esa es una obra espiritual, esa es obra del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 1, verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice Pablo, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pero ¿cómo? Si lo están matando, lo están persiguiendo. No, pero la fe va creciendo, dice Pablo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Wow. Pablo mira a los creyentes de Tesalónica, él los observa, él sabe que ellos están manteniendo su fe en medio de una intensa persecución. ¿Y saben qué despierta eso en Pablo? Gratitud hacia Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios. Es como que Pablo está diciendo, al enterarnos de ustedes, al enterarnos de lo que está ocurriendo, nosotros continuamente tenemos que estar agradeciendo a Dios por su ejemplo, por sus vidas. Pablo agradecía al Señor porque el Evangelio era tan real en la vida de estos creyentes que ellos estaban dispuestos a sangrar por el Evangelio. Ellos estaban dispuestos a morir por el Evangelio. Y eso, perdón que enfatice, hermano, eso no es natural. Eso no es algo natural, eso es una obra del Espíritu Santo. Y acá quiero bajar a tu realidad, que quizás vos no estás sangrando por el Evangelio. Yo no sé si tu cabeza corre peligro para mantenerse en tu cuerpo por la fe del Evangelio. Esta gente eran, pero
torturado de las peores formas de muerte que te imagines por causa de la fe del Evangelio. Pero yo no quiero que vos veas o cometas el error de ver esta realidad de la oposición, del rechazo y la tribulación, no lo veas como algo místico, una ilusión, una fantasía, como que no tiene nada que ver con vos, algo que no te alcanza a vos. No. Nosotros en este lado del mundo, hermano, no tenemos que esperar pasar por una horca o por una decapitación por la causa del Evangelio. Porque si esperás eso, probablemente, por las gracias del Señor, quizás eso nunca ocurra. Hostilidad, oposición y sufrimiento también tiene que ver con lo que viven muchos creyentes, y en esta iglesia puede haber creyentes así, con lo que viven muchos creyentes en sus hogares, muchos creyentes que son rechazados por sus familiares. Eso también es hostilidad, oposición, por sus familiares incrédulos, solo por el hecho de ser cristiano, solo por el hecho de ser creyente. Hostilidad y oposición es lo que viven esos hermanos, y que aún así ellos no reniegan de su fe en Cristo, ellos no se vuelven para atrás, sino que permanecen firmes. Muchos creyentes, quizá hay gente así entre nosotros, son rechazados en sus trabajos, por ejemplo, por causa de su fe, por causa de sus convicciones. Hay creyentes, hermanos, que quizá no han podido crecer lo que les hubiese gustado crecer, no han podido hacer carrera, como se suele decir, en sus negocios, en sus trabajos, en sus empresas. ¿Por qué? Porque crecer quizás implica comprometer la integridad, quizás implica ir en contra de ese mandato de vivir piadosamente como establece la Escritura. Y quizás esos creyentes tuvieron que rechazar ese crecimiento. No voy a crecer a expensa de mi integridad, no voy a crecer a expensa de mi rol en mi hogar, en mi familia. No voy a crecer a expensa de mi lugar en la iglesia de Cristo. Porque primeramente tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, hay creyentes, hermanos, que quizás sufren oposición, hostilidad y rechazo porque rehúsan comprometerse o entrar en negocios turbios. Prefieren sufrir el rechazo y mantenerse fieles a Cristo. Y gloria a Dios, hermanos, por creyentes así. ¿Por qué? Porque esa es señal de que el Espíritu Santo está obrando en esos hombres o mujeres. Hay jóvenes, jovencitos como los que hay acá, que son burlados quizás en las escuelas. Ayer hablaba con un hermano acerca de la burla que significó que una persona vaya a la iglesia o manifieste públicamente eso. Y hay muchos creyentes que son burlados en las universidades. Sin embargo, estos creyentes deciden ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque ellos tienen el valor de comportarse como cristianos en medio de ¿qué? De una generación que a lo bueno, a lo malo le llama bueno. En una generación inmoral, en una generación que ha perdido su norte moral. Y gloria a Dios por gente así, por jóvenes. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacernos, yo te quiero preguntar esto, llevando a un ejemplo bíblico y del autor de esta carta. ¿Quién puede cantar himnos? ¿Vos te imaginás cantando estas canciones en una cárcel después de ser azotado y encadenado? ¿Quién puede hacer semejante locura? Pablo y Silas, dice Hechos capítulo 16, verso 23, que ellos hicieron semejante cosa. Dice la Escritura que a medianoche los presos los oían a Pablo y a Silas orando y cantando himnos a Dios. Pero después de haber cenado, bueno, si vos estudiaras profundamente cómo era una cárcel romana y dónde estaban Pablo y Silas, ahí entenderías mejor. Nosotros pensamos una cárcel, un calabozo común y corriente. No era un calabozo común y corriente. Había como 3 tipos de niveles. Ellos estaban en el peor lugar que se podía meter a una persona, después de haberlo azotado, después de haberlo lastimado, y los demás presos que estaban en una mejor condición que ellos, pero estaban quejándose y rechinando probablemente los dientes, oían a estos hombres cantar y adorar, hermano. ¿Quién puede soportar, hermano, el despojo de todos sus bienes con gozo, como los creyentes judíos de los cuales habla el autor de Hebreo en capítulo 10, verso 34? Dice que estos creyentes vivieron el despojo de todos sus bienes con gozo.
O sea, lo perdieron todo. De hecho, la carta de Hebreos tiene un lenguaje contundente, porque había muchos que se estaban volviendo al judaísmo, porque estaban siendo atribulados, pero había otros que no. Ellos estaban atravesando el sufrimiento con gozo. ¿Vos te imaginás que te despojen de todos tus bienes, de todos tus recursos, y que vos sientas gozo y sigas adelante? Sigas adelante. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por la causa del Evangelio. Todo eso, hermano, ¿quién soporta todo eso? Todo eso lo soporta alguien que ha sido capacitado por el Espíritu Santo para ver qué cosa, para ver la gloria de Cristo como infinitamente superior, hermano, a cualquier cosa que este mundo te ofrezca. O sea, eso lo hace la gente que está capacitada por el Espíritu de Dios. Lo ve a Cristo, ve su gloria y eso es superior a cualquier cosa que me puedan quitar, a cualquier cosa que me puedan sacar. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que hace viva la palabra de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo le da vida en nuestra mente, en nuestro corazón, a su palabra. Él nos da la certeza de que Dios nos ama. Es el Espíritu Santo el que convence al creyente de que el amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario es superior a cualquier cosa, a cualquier sufrimiento. Nos da la certeza el Espíritu Santo de que ninguna de las promesas de Dios va a quedar sin cumplimiento. Entonces vos estás sufriendo, vos estás padeciendo, vos estás desanimado, vos tenés que acudir, no estás solo, tenés el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y es la presencia del Espíritu el que te demuestra que Dios no cambia. Vos sos cambiable, pero Dios no cambia. Y sus promesas, ninguna va a quedar sin cumplirse en tu vida. Y estos creyentes sabían que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, sí, todas las cosas, aún lo malo. El Espíritu Santo, hermano, nos convence de que su palabra, la palabra que Él mismo inspiró, no son promesas vacías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce fe en el creyente. Cuando estás muerto te da vida para que puedas después tener fe, te otorga la fe, te da la gracia del arrepentimiento. Y Pablo le dice a los romanos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces te das cuenta que la vida cristiana al final del día es un asunto de fe. Decíamos antes, el sermón anterior, la vida cristiana tiene que ver con gloria. ¿Y quién va a recibir la gloria? En el sermón que veíamos la semana pasada, acerca de cuál es el fin último de mi existencia. Bueno, ahora, ¿qué es lo que decimos? La vida cristiana es un asunto de fe. Y solo el Espíritu Santo puede hacer abundar en esperanza y aumentar mi fe. ¿En qué cosa? En lo que Él mismo reveló. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo reveló? La Biblia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo es lo que llena de esperanza el corazón de un creyente cuando está en medio del dolor. El Espíritu Santo alimenta nuestra confianza en Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nos trae a nuestra memoria, nos convence de todo lo que ya sabemos y que está plasmado en su palabra, y que Dios es veraz. Dios es veraz. Dios no cambia. El Espíritu Santo es el que abre los ojos de nuestro entendimiento, hermano. Repito, ¿para qué? Para que seamos capaces de ver la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo y entender que eso es superior a cualquier cosa de este mundo. Una iglesia que sufre junta, hermano, ama más profundamente. Es lo que vemos en este pasaje. Pablo destaca en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 y 4, que a pesar de la persecución, la fe de los tesalonicenses crecía. ¿Y qué vimos antes? Que hay amor que abunda en medio de ustedes. Entonces se dan cuenta lo valioso que es el sufrimiento, y tiene sentido que el sufrimiento sea parte del plan providencial de Dios para su iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia que sufre junta ama más. El amor entre ellos crece más abundantemente. Y el ejemplo de los tesalonicenses tiene que resonar en nuestros corazones y en nuestra cabeza 2000 años después, hermanos. Cuando el sufrimiento es asumido en comunión con Cristo y con su pueblo, la iglesia no se divide, la iglesia se fortalece. Es lo que vemos, es el testimonio de la iglesia de Cristo, de la iglesia perseguida que yo les decía antes, a lo largo y de lo ancho de la historia de la iglesia. El dolor aísla, pero
el Espíritu Santo es lo que une. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, se aísla, abandona, rechaza, queda tirado, pero no, el Espíritu Santo nos levanta y nos une. En lugar de separarnos, estos creyentes se amaron más intensamente. Pero este pasaje nos demuestra, hermano, que el sufrimiento con Cristo también nos prepara para la gloria de Cristo. Vamos a participar de su sufrimiento, pero también vamos a participar de su gloria. ¿Por qué vale la pena sufrir por Cristo, hermano? ¿Por qué vale la pena? O sea, de pronto, ¿por qué sufrimos? Porque la gloria que nos espera, dice Pablo, no tiene comparación. O sea, lo que nos espera es infinitamente superior. El mismo Cristo dice en capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, por el gozo puesto delante de él, dice el autor de Hebreos, sufrió la cruz. Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No por amor al sufrimiento, no dice que él amó el sufrimiento y padeció la cruz, no. Por el gozo puesto. ¿Y cuál es ese gozo puesto? El gozo, la alegría, la satisfacción de cumplir con la voluntad del Padre. Pero también es el gozo y la alegría de salvarte a vos, de salvarnos a nosotros. Entonces, cuando la iglesia sufre por Cristo, está siguiendo sus pasos. Cuando un creyente resiste la burla, la pérdida, el rechazo, por amor de su Señor, está imitando a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo muestra su gloria, hermanos, lo consideramos digno de todo sufrimiento. Cristo, vale la pena sufrir por Cristo. Cuando entendemos todo esto, hermano, nosotros podemos decir lo que dice Pablo, Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra identificación con Cristo nos pone en el blanco de un mundo caído, hermanos. Este no es un discurso de miedo, no, es la realidad del Evangelio. Pero ¿sabes qué? También nos coloca en el centro del plan redentor de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Somos parte de una iglesia que ha sufrido por siglos, va a sufrir en el presente y seguirá sufriendo, pero esa iglesia será glorificada por la eternidad, hermanos. La cruz nos identifica con Cristo y nos prepara para su gloria, dijimos. Entonces, vale la pena sufrir si ese sufrimiento es por Cristo. El pecado también genera sufrimiento. El pecado, nuestra miseria también genera sufrimiento. Pero vale la pena sangrar, vale la pena morir si es por amor al Salvador. Vale la pena resistir si con eso nosotros le mostramos al mundo que Cristo es más valioso que todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Punto número 3, hermanos. A partir del verso 15, Pablo quiere hacerles ver a estos creyentes cuál es la razón que hay detrás de ese sufrimiento que ellos están padeciendo. ¿Qué es lo que está detrás de esa persecución, de ese rechazo que el mundo tiene hacia ellos? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron, dice Pablo, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman, ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. Al final de cuentas, hermano, la hostilidad del mundo incrédulo con los cristianos va más allá de un asunto personal. Por lo que dice Pablo, tiene que ver con lo que los cristianos representan. Tiene que ver con lo que nosotros representamos. ¿Por qué? Porque detrás de cada forma de persecución, repito, no hace falta que tu cabeza salga rodando o que te ahorquen o que te crucifiquen, no. Ya hablamos del tipo de hostilidad que también podemos padecer en esta era, en este tiempo y en este lugar del mundo los cristianos. Entonces, cualquier forma de persecución, detrás de eso hay un rechazo profundo, espiritual y deliberado. ¿A qué cosa? A la verdad de Dios, al Mesías de Dios. Eso es lo que está en juego. Entonces, ¿cuál es la razón que hay detrás de la persecución que sufren los cristianos? Un rechazo profundo a la verdad de Dios y al Mesías de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 15 al 16, este pasaje, hermano, que estamos estudiando, Pablo hace una acusación seria contra los judíos incrédulos de su tiempo.
Es serio, es terrible. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. A vos te sorprendería saber que muchos han acusado a Pablo de antisemitismo por esta afirmación que él está diciendo en la carta a los tesalonicenses. Pero eso es una distorsión de la verdad, porque Pablo era judío entre judíos. Y él amaba profundamente a su pueblo. Las palabras que Pablo está escribiendo acá no son porque odiaba a la nación judía, no, él amaba profundamente a su pueblo, él era un judío como tiene que ser. Romanos 9:3 dice: desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 10:1 lo vuelve a reiterar: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces te das cuenta, la Escritura nos da tremendas pruebas contundentes del amor que Pablo sentía hacia su nación. No está hablando de odio acá. El pasaje no está ligado al odio, el pasaje está ligado a un dolor profundo por un pueblo que había rechazado a su propio Salvador. Pablo escribe esto con el corazón quebrantado, hermano, no por antisemitismo, no. Él está dolido, él está quebrantado. Y lo que dice es cierto. Y es aplicable a cualquier sistema religioso o ideológico que se pone al Evangelio, no solo al judaísmo del primer siglo. Fíjense cómo describe en nuestro texto al rechazo del mensaje del Evangelio. Pablo lo resume en una especie de secuencia trágica. Mataron al Señor Jesús, es lo primero que dice. Los romanos ejecutaron la sentencia, pero fueron las autoridades judías quienes lo entregaron y ellos clamaron, ellos pidieron que sea crucificado. Dice también: mataron a los profetas. Y Pablo está hablando de lo que ocurrió a lo largo y a lo ancho de la historia en el Antiguo Testamento, Israel persiguiendo a aquellos que hablaban de parte de Dios. ¿Y por qué hacían eso? Porque el corazón humano en rebeldía, hermano, no tolera que se lo confronte con la verdad. Esa es la realidad del corazón humano. Y esa es la realidad de Israel. No toleraba que los profetas los confronten con la verdad de Dios. Y esto es sumamente importante que lo entendamos, hermanos. Especialmente si hubiera alguien entre nosotros que aún no ha creído en el Evangelio de la cruz de Cristo. Uno no puede decir simplemente: no puedo creer, como si fuera algo que tiene que ver con un asunto intelectual. La realidad de la nación judía, pero también la realidad de cualquier persona en nuestro siglo, en nuestra era, la verdad es que no quiere creer. No es que no puedo creer, porque esto no es un asunto intelectual, es no querer creer. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio confronta y duramente, y lo vemos en la Escritura. ¿Por qué confronta? Porque me dice que yo soy un pecador, que yo no soy tan bueno como yo creo, que yo no soy tan genial como yo creo. Confronta con la realidad del corazón humano que está lleno de nosotros, el yo ahí sentado en el trono de nuestro corazón, pero el Evangelio te dice: no, vos no sos tu propio rey. No, hay un rey absoluto y verdadero, y ese rey es Jesucristo. Y eso confronta el corazón, ese es el verdadero conflicto detrás, hermanos. Y es lo que está ocurriendo en este pasaje, es lo que está pasando con los tesalonicenses y el testimonio que ellos están teniendo allí en esa ciudad. El mundo no odia a los cristianos, hermanos, por ser amables, sino porque proclamamos que hay un solo Señor que demanda arrepentimiento, fe y obediencia. Por eso el mundo odia a los cristianos. Por eso el mundo rechaza a los cristianos. El rechazo sistemático al Evangelio también se evidencia, hermano, por la oposición a la misión que tiene la iglesia. Lo dice Pablo: nos expulsaron, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles. ¿Para qué? Para que se salven. Eso es serio, hermanos, y eso es duro. Pablo está presentando a estos judíos opresores, o a estos gentiles opresores también, porque los tesalonicenses están siendo oprimidos por los de su propia nación. Pablo lo está presentando como enemigos de la humanidad, enemigos de la raza humana, no por una cuestión ideológica, sino que ellos están impidiendo que otros escuchen el único mensaje que puede salvar sus almas.
Entonces, ¿qué es lo que pone la Escritura delante de nuestros ojos? No hay pecado más odioso a los ojos de Dios que tratar de frenar el avance del Evangelio. Esa es la realidad, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué eso es odioso a los ojos de Dios? Porque el mayor problema, la mayor necesidad de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier niño, niña, ¿cuál es la mayor necesidad? Es reconciliarse con Dios por medio de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, truncar eso, trabajar para evitar que ese mensaje glorioso avance, eso es una gran ofensa a los ojos de Dios. Nada ofende más, hermano, al infierno que la proclamación del mensaje glorioso del Evangelio. Nada irrita más al mundo que decir Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Eso es justamente lo que este mundo intenta frenar y opacar, hermanos. Por eso, para no sentir esa oposición, esa presión, yo tengo que amoldarme, decíamos, ante el mundo y cambiar el mensaje, distorsionar el mensaje. Jesús lo dijo de una manera muy similar, hermano, Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Y en el verso 32 dice, vosotros colmáis la medida de vuestros padres. Y eso es exactamente lo que Pablo está afirmando en nuestro pasaje, hermano. Siempre llenan la medida de sus pecados, pues la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo, dice Pablo. Tremendo. Hay dos verdades planteadas en este pasaje, hermano. Un juicio inevitable y un reino inconmovible. Un juicio inevitable y un reino que jamás será conmovido. Pablo habla de un juicio real y presente. La ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y ese juicio, hay diversas posturas, interpretaciones de los teólogos, pero ese juicio tiene implicaciones en la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también tiene una realidad escatológica, hermano, del juicio final. Eso es un recordatorio solemne de que la oposición al Evangelio no va a quedar impune. La oposición al Evangelio no va a quedar impune. Jesús mismo, en la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 33 al 46, es extenso el pasaje, no lo vamos a leer, pero Él dice que el reino sería quitado de la nación incrédula y dado a un pueblo que produzca los frutos debidos. Ese pueblo, hermanos, no es ni más ni menos que la iglesia de Cristo, considerado como el nuevo Israel de Dios, compuesto por judíos, gentiles, redimidos. Gente que ha sido unida, tiene una misma identidad, comparte la misma hostilidad, la misma oposición, pero esa gente ahora tiene el encargo, la misión de proclamar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Que Israel rechazó, que Israel desechó. El mundo quiere callar a la iglesia, hermanos, pero ¿saben qué? No va a ocurrir eso. No podrá callar ningún tipo de hostilidad que se presente en contra de la iglesia, nada podrá detenerla, hermano. Lo que el mundo quiere silenciar, repito, lo que dije antes, no es tu amabilidad, no es tus buenas obras, no es tu moralidad. El mundo quiere silenciar que vos compartas a Cristo. Y mi oración es que nosotros seamos convencidos en esta noche, en esta hora, al salir de este lugar, que el Señor inquiete esto que estamos estudiando. El mundo quiere silenciar que vos compartas a Cristo, que vos compartas el mensaje del Evangelio. El mundo quiere evitar que la iglesia predique que Dios ha puesto a su Hijo como único Señor y Salvador, y que todo hombre debe arrepentirse y creer para ser salvo. Esa es la oposición, eso es lo que el mundo quiere evitar, pero nadie va a frenar la obra de Dios, hermano. Y atención acá, ni los ataques de afuera, ni los ataques que la iglesia recibe desde adentro. Ni los ataques de afuera, repito, ni los ataques que la iglesia recibe desde adentro, porque la iglesia no solamente es atacada desde afuera, es de adentro también atacada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo, dice Daniel 4:35, y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga su mano. Edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Mateo 16:18. Detrás de toda persecución, dijimos, hay un conflicto espiritual. No es solo un tema personal,
sino espiritual. El mundo odia a Cristo y por eso odia a los que son de Cristo. Y detrás de todo intento de silenciar el mensaje del Evangelio, hay una batalla, hay una lucha, hay una guerra contra el reino de Dios. Esa es la razón por la cual existe esa opresión, hermanos, porque este mundo odia a Dios. Pero ¿saben qué? No debemos temer. El mismo Cristo que fue rechazado, muerto y sepultado, dijimos al principio, Él resultó glorioso y reina por los siglos de los siglos. Y su iglesia, aunque es afligida y perseguida, no va a ser destruida. Esa es la promesa que nosotros encontramos en la Escritura. ¿Por qué decíamos esto al principio? Porque la cruz que divide al mundo entre salvación y juicio es la misma cruz que nos garantiza la victoria final. ¿Por qué? Porque nuestro Rey venció, hermanos. Nuestro Rey venció. Él salió victorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Están convencidos de eso? Muy bien. Conclusión. El refugio secreto. Ese es un libro que ustedes tendrán que buscar. El refugio secreto. Yo los invito, los animo. Es un precioso libro autobiográfico. Quizá ustedes escucharon hablar de Corrie ten Boom. Esta mujer fue una mujer que pasó por los campos de exterminio nazi, en los campos de concentración, y en el año 1971 se publicó un libro titulado El refugio secreto. Lo pueden buscar por internet, lo buscan ahí en Google y les aparece y lo leen, porque es un libro autobiográfico, pero está excelente, hermano. Y en cierta manera, yo voy a leer un fragmento del capítulo 13, pero refleja lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo. Esta fue una mujer prisionera junto a su hermana en un campo de concentración nazi. Y el capítulo 13 se llama El escondite. Y yo quiero mostrarle con este ejemplo, cerrar en cierta manera todo lo que vimos hoy. Se llama El escondite y relata la historia, hermano, la historia real, obviamente un libro autobiográfico, que ilustra cómo Dios se glorifica en las circunstancias más difíciles de oposición, de rechazo, de sufrimiento. Y dice así, Corrie ten Boom, la razón que hay detrás de este libro, dice, fue arrestada junto a su hermana, Betsy, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el crimen que habían cometido estas mujeres? Escondieron allí a judíos en su hogar para salvarlos de la persecución nazi. Cuenta allí el libro que fueron enviadas a un campo de concentración y ellas se encuentran con un lugar atroz, brutal, terrible. Al llegar a las barracas no es un término que sea común para nosotros, pero barraca era considerado un lugar, tal vez la mitad de lo que es este espacio, y se hacinaba gente, o sea, se metía gente, se amontonaba judíos hasta más no poder. Cuando llegan a las barracas, ellas descubren que ese lugar está súper poblado, está sucio, está lleno de inmundicia y está lleno de pulgas principalmente. Y la autora lo describe como una experiencia repulsiva. Sin embargo, dice, esa misma mañana, ella y su hermana, que leen un pasaje de esta carta que nosotros estamos estudiando, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. ¿Y qué dice? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces Betsy, que es la hermana de esta mujer, con una fe terrible, le dice, vamos a dar gracia por cada aspecto de este nuevo lugar. Imagínense lo que pasó por la mente de esta mujer, dar gracia por la miseria de este lugar, dar gracia por la suciedad, dar gracia por las pulgas. Yo no puedo hacer eso, le dice Corrie ten Boom. Y su hermana le insiste y le dice, acá dice la palabra de Dios que hay que dar gracia en todo. Y se ve que era una hermana que tenía un poder de influencia en su hermana, entonces esta mujer accede. Dice que oran juntas, dan gracia, y está registrado en el libro autobiográfico que aún dan gracia por las pulgas, dieron gracia. Ahora, ¿qué es lo que cuenta el libro? Pasan los meses y en medio del horror de este campo de concentración, la gente muriendo por todos lados,
Estas mujeres todavía con los que le quedaba de vida, de fuerza, ellas comienzan a organizar dentro de esas barracas, digamos, estudios bíblicos y tiempo de oración. Ahora, había mujeres de toda condición, de toda nacionalidad inclusive, que se juntaban a ese lugar a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿saben qué era lo sorprendente y que llamó mucho la atención? Que no intervenían, o sea, un lugar que estaba reprimido y sumamente controlado, no intervenían y se les permitía que compartan el Evangelio con total libertad. Y cuenta el libro que tiempo después descubren la razón por la cual los guardias no intervenían. Los guardias no se acercaban porque sabían que esas barracas estaban llenas de pulga, increíblemente llenas de pulga. Ahora, lo que al principio pareció algo repugnante, algo atroz, fue, y lo dice con estas palabras del libro, fue una barrera protectora enviada por la providencia de Dios para que su palabra corra sin estorbo, para que el Evangelio corra en ese lugar de miseria, donde probablemente muchas personas llegaron al entendimiento y al conocimiento del Evangelio. Y es apasionante el relato, hermano, busque el libro, si no yo se lo paso después. Pero eso demuestra, hermanos, este ejemplo, quería graficar la conclusión con esto, porque eso demuestra que Dios es sabio, hermanos. Dios es sabio. Él usa cosas que a nosotros nos parecen desagradables o raras o incomprensibles para cumplir sus propósitos, para llevar a cabo su plan. Y eso nos demuestra que el mundo no puede frenar el avance del Evangelio, hermano. En la peor condición, en la condición menos pensado o menos imaginable, no se puede frenar el avance del Evangelio. Nadie puede detener la obra del Espíritu de Dios, hermano. Ni el sufrimiento, ni los campos de concentración, ni las pulgas, ni la miseria que se veía en ese lugar, nada, absolutamente nada. ¿Y sabés qué es lo que yo quiero usar para convencerte de esto? No es una historia de una persona, tremenda historia, y preciosa por cierto. Yo quiero convencerte aún más, porque hay una historia que se plantea en la Escritura, y es la historia del autor de esta carta, Pablo. ¿Vos te crees que Pablo siempre fue el gran apóstol Pablo? El que está sufriendo ahora cadenas, el que está en el peor de los calabozos siendo azotado, cantando himnos. No, hermanos, él no siempre estuvo de ese lado. Él fue perseguidor. Ahora él está al lado de los perseguidos, pero él fue perseguidor, hermano. Y dice Hechos capítulo 9, que respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo vivía, Pablo pensaba, Pablo respiraba odio contra Cristo y su iglesia. Odio, hermanos. En el capítulo anterior se nos dice que él hacía estragos en la iglesia. Y cuando da su propio testimonio en Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11, es increíble lo que Pablo dice. Yo pensé que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Encerré en cárceles a muchos de los santos. Cuando eran condenados a muerte, dice, yo daba mi voto. Eso hacía Pablo, hermano. Los castigaba con frecuencia y procuraba forzarlos a blasfemar. Pablo, hermano, él los forzaba a los creyentes a que blasfemen contra Cristo, a fuerza de látigo, de sufrimiento, de tortura. Él odiaba a Cristo, hermano. Él presionaba a los creyentes a que negaran su fe, que maldijeran el nombre de Jesús. Sin embargo, dice la Escritura que un día este hombre fue alcanzado. ¿Por qué fue alcanzado? Por esa gracia irresistible de Dios. Dice Lucas, ahí en el relato de Hechos, que camino a Damasco, fue derribado por la luz de Cristo. Él escuchó la voz de Cristo que lo llamó. Él fue presa del poder glorioso del Espíritu Santo. Eso es tremendo, hermanos. Y ¿saben qué? La historia de Pablo nos demuestra que no hay un corazón que sea tan duro que la gracia de Dios no pueda quebrantar, que no pueda doblegar. No hay enemigo de Cristo que el mismo Señor no pueda convertirlo en su siervo. Y ese es el mensaje que nosotros estamos llamados a proclamar, hermanos. Un evangelio de esperanza para los perdidos, un evangelio de poder, un poder que quebranta para los rebeldes, y un evangelio de una gracia soberana que triunfa donde el pecado y la miseria abunda, hermano.
Por lo tanto, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros? No pierda las esperanzas. Seguí proclamando el mensaje glorioso del Evangelio. Y quizás Dios no te llama a ir en medio de la persecución de la iglesia perseguida en Medio Oriente o donde son asesinados los cristianos. Quizás Dios te llama a seguir proclamando el Evangelio a tus hijos, a tu cónyuge incrédulo. No pierdas las esperanzas. Seguí proclamando a Cristo y este crucificado. A esos amigos que amás, a esos amigos que querés, entrañables, a aquellas personas que vos anhelás y decís, yo quiero que este se convierta. Seguí proclamando el Evangelio. Compañeros de trabajo, vecinos, por más endurecido que estén esos corazones, acordate siempre, Dios a través de la predicación fiel del Evangelio puede traerlos de la muerte a la vida por el poder de su Espíritu Santo. Y si vos querés convencerte, si todavía no te convencí, querés ver un ejemplo vivo del poder salvador de Dios, ¿qué es lo que tenés que hacer cuando termine esta reunión? Mirá ahí hay un reflejo, hay muchos vidrios para que nos miremos y veamos nuestro reflejo. Mirate un espejo, hermano. Si Él te salvó a vos, si Él me salvó a mí, ¿saben qué? Yo no tengo duda, Él puede salvar a cualquiera de los que hoy tal vez se burlan y se rechazan, o se burlan de vos o te rechazan por ser cristiano, a los que se oponen, a los que desprecian la verdad. Mirate en un espejo. Recordá de dónde el Señor te sacó. Porque vos, al igual que Pablo, no fuiste toda la vida creyente. Recordá de dónde el Señor te sacó. No olvides jamás, hermano, que Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Y todos los que estamos acá y que participamos de la salvación en Cristo hemos sido salvados por la misma forma. Y por último, hermanos, yo no quiero terminar sin antes hacerte una pregunta. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio, nadie queda neutral ante Cristo. ¿Qué dije yo? La humanidad está dividida. Hay dos grupos de personas en el mundo. Los que creen en Él, los que no creen, los que son suyos, los que no lo son, los que le aman y le siguen y los que lo rechazan con todo su corazón. ¿En cuál grupo estás? Nadie puede permanecer neutral. La pregunta es, ¿a cuál de los reinos perteneces? ¿Sabes por qué? Porque si Cristo no es tu rey, si Cristo no es tu amo, no es tu Señor, vos estás en el reino equivocado. O estás en una situación trágica. Y los que están en ese lugar, dice la Escritura, que van camino a una condenación eterna, si mueren en sus pecados. En esta vida y en la venidera hay un solo rey legítimo. En esta vida no sos vos el rey. Y la vida venidera te va a demostrar quién es el verdadero rey. Ese rey se llama Jesús. Él es un rey que tiene plena autoridad para decidir el destino eterno de los hombres. Por lo tanto, hoy, hermanos, en esta predicación, Cristo ofrece perdón, reconciliación a todo aquel que está sin Cristo. El llamado de Dios es correr al trono de su gracia. Andá clamando por misericordia y perdón. ¿Por qué? Porque no sos vos el rey de tu vida. Él es el único rey de gloria. Que siendo Dios, dice la Escritura, y hoy lo vamos a recordar, estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo, pagando con su propia vida la deuda eterna de todos y cada uno de tus pecados. Tus pecados fueron los que llevaron a Cristo a morir en una cruz. Andá a Cristo. Las puertas de ese glorioso reino están abiertas, hermano. ¿Para quién? Para todo aquel pecador que se arrepiente y cree y que responde a este llamado del Evangelio. Entonces, si estás sin Cristo en este mundo, la realidad es que vos estás siendo arrastrado a una condenación eterna en el infierno. ¿Y sabes qué? Yo le ruego al Señor que Él te dé la luz necesaria para huir de ese lugar. Aferrate a la misericordia ofrecida en el Evangelio. Aferrate al perdón ofrecido en el Evangelio. El Rey de Reyes y Señor de Señores te ofrece perdón y vida eterna por pura gracia, gratuitamente, solo por medio de la fe. Amén.